Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sea usted bienvenido a este programa. Es un gusto poder compartir con todos ustedes los temas que tenemos preparados esta noche, que junto al licenciado Julio Rivera Clavería estaremos analizando. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Un saludo. Y por supuesto, el acontecer internacional es importante que ustedes lo conozcan. Y Andrés Estrada nos informa al respecto. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Mucha información internacional. Hablaremos sobre el estado de salud del presidente de Estados Unidos, que pese a todas las protecciones que tiene a su alrededor en la Casa Blanca, contagiado de COVID-19, Joe Biden. Pero también vamos a hablar sobre la situación en Panamá. Llevan ya más de 3 semanas de fuertes protestas. Y bueno, vamos a ver el último desarrollo que surge desde el país vecino, porque la situación es bastante grave. Y a continuación, nuestros titulares. Acusados formalmente, 2 personas son señaladas por la muerte de 53 migrantes en San Antonio, Texas. Impuesto de circulación. Se acerca la fecha límite para su pago y la SAT busca castigar a quienes no cumplan. Se acerca el año electoral. Empresarios recomiendan reformas a la ley electoral previo a las elecciones. Entregan finca. Propiedad relacionada con el ex candidato presidencial Manuel Valdizón fue inmovilizada en 2018. Podrán completar su vacunación. Ingresan más de 500,000 de dosis contra COVID-19 destinadas a niños de 6 a 11 años. Economía en crecimiento. Ministro espera un aumento en el número de inversiones para los próximos años. La oficina del fiscal de los Estados Unidos del Distrito Oeste de Texas dio a conocer que Homero Zamorano y Cristian Martínez, que son señalados como autores de la muerte de 53 migrantes y causar lesiones a más de 10 personas en San Antonio, Texas, son acusados formalmente de 4 delitos, siendo conspiración para transportar migrantes de forma ilegal con resultado de muerte, transporte de extranjeros de forma ilegal con resultado de muerte, conspiración para el transporte de migrantes de forma ilegal que resultó en lesiones graves y puso vidas en peligro, transporte de extranjeros de forma ilegal que resultó en lesiones graves y puso vidas en peligro. Mientras tanto, otros 2 hombres identificados como Juan Francisco de Luna Bilbao y Juan Claudio de Luna Méndez, que fueron detenidos en la casa donde estaba registrado el tráiler, están acusados de estar en posesión de un arma de fuego mientras se encontraban ilegalmente en el país. Sin embargo, se investiga si tienen relación en el incidente. Videos de cámaras de seguridad en un punto de revisión de la patrulla fronteriza revelaron que los rasgos del conductor coincidían con la descripción de Zamorano, que intentó despistar a las autoridades, fingiendo ser una de las víctimas, según la acusación formal. Una inspección al celular de Zamorano reveló llamadas con Martínez sobre la operación de contrabando de personas. El fiscal general decidirá si las circunstancias son necesarias para aplicar la pena de muerte o cadena perpetua. Los cargos por lesión grave conllevan a sentencias de hasta 20 años de prisión. Muy bien, es necesario analizar este tema porque sabemos también las repercusiones que tuvo la manera en la que trasladaban a estos migrantes, varios de ellos guatemaltecos, de otras nacionalidades también. ¿Cuántos de ellos murieron? Más de 50 perdieron la vida en esta tragedia en San Antonio, Texas. Hay capturas, se marca un precedente. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla el juicio también para determinar si son encontrados culpables o inocentes, porque de ser así podrían hasta enfrentar cadena perpetua o también una condena de muerte. Licenciado, ¿cómo ve usted esta situación y sobre todo el juicio que pues ya se inicia y los cargos que se le imputan a estas personas? Pues vea, Sandy, lo que sucede es que uno tiene confianza en el sistema de justicia norteamericano, porque efectivamente cuando se hacen las investigaciones en este tipo de delitos, normalmente son delitos en los que participa el FBI, que es la Oficina Federal de Investigación Criminal, y tienen un nivel sumamente alto. Por lo tanto,
esta acusación que se está presentando, estoy convencido y seguro que tiene suficientes elementos de prueba que han determinado que estas personas participaron en este hecho criminal, en el que murieron 50 personas, que es una tragedia de verdad. Y creo que los jueces van a ejemplarizar. Estoy convencido que en los Estados Unidos los jueces parten del principio de que si tienen la prueba suficiente y el hecho es un hecho en el que se ha afectado a la sociedad en términos generales, no necesariamente solo a la norteamericana, sino en este caso a la sociedad guatemalteca, a la mexicana y a la hondureña, pero el hecho se produjo en Estados Unidos, desde luego la sentencia va a ser o de cadena perpetua o pena de muerte. Va a depender de los elementos que tengan en la acusación y que sean lo suficientemente probatorios de este hecho para determinar si procede la pena de muerte o la cadena perpetua. Pero sin duda alguna también va a marcar un precedente, ¿no? Este caso, las condenas que se impongan también, porque hemos mencionado, en muchas ocasiones se trata el tema de la migración mucho con el tema de las detenciones a los migrantes, incluso el proceso que se les lleva para poderlos deportar. Y poco hemos escuchado de los tratantes, de los famosos coyotes. Varios son los migrantes que han perdido la vida, de hecho, en los últimos tiempos, y no se había visto que se actuara de esta manera por parte de las autoridades norteamericanas. Aquí se hizo la diferencia. ¿Qué se esperaría con esto, licenciado? Yo creo que lo que están tratando los norteamericanos es de ejemplarizar. Desde luego, los autores intelectuales posiblemente no son estos. No. Estos son los operativos. Pero me imagino que la investigación va a llegar a la dirigencia de estas estructuras criminales que operan desde Guatemala, desde México, desde Honduras, para Estados Unidos. Por lo tanto, tenga la certeza que en 4 o 6 meses tendremos operativos a nivel de Mesoamérica y vamos a ver muchos detenidos que ellos mismos van a estar pidiendo la extradición porque lo van a conexar con este caso. Es un caso muy interesante y sobre todo ejemplarizante. Creo que los norteamericanos, cuando hacen las capturas de los migrantes, parten del principio de que efectivamente la migración irregular o ilegal no es permitida en Estados Unidos. Pero es que este es un hecho criminal en el que mueren 50 personas. Esto no es broma, esto no es chiste, esto no es juego, y los norteamericanos son serios y el sistema de justicia es altamente profesional. Sobre todo no fue un accidente, no fue una casualidad, había toda una preparación que apuntaba entonces que uno de los objetivos era pues prácticamente dejarlos ahí a su suerte, a la muerte, ¿no? Pero llama la atención porque en esta ocasión, cuando se realiza inmediatamente, se logra evidenciar la capacidad que tiene Estados Unidos para la investigación, porque vimos cómo rápido hizo todo el cotejo de las cámaras, las imágenes, los recorridos, y dieron entonces con el paradero de estas 3 personas que, como bien lo decía usted, son operativas, y que sin duda alguna va a ser importante también que puedan desarticular toda la estructura, no solo en Estados Unidos, donde sabemos también que hay personas que están dirigiéndola, sino en el resto de países, y para esto también México, Guatemala, Honduras, El Salvador se tienen que unir para trabajar en conjunto y poder entonces debilitar, desarticular este tipo de estructuras que siguen operando, que siguen ganando dinero a costa de los sueños de los migrantes y también poniendo en peligro la vida de ellos, quién sabe, utilizándolos también para que otros fines, ¿no? Déjeme decirle que la Oficina Federal de Investigaciones Criminales fue formada allá por finales del principios del siglo XX. Entonces, tienen ellos toda la experiencia del mundo, aparte de que cuentan con toda la tecnología suficiente como para hacer esa investigación que usted la ha planteado muy bien y que efectivamente pueden proponer a un juez prueba técnica y científica del más alto nivel.
Así es, vamos a ir con unos datos también para acompañar este análisis. Agradecemos a producción por proyectarnos también la información, porque según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, 2 hombres son acusados por la muerte de 53 migrantes en San Antonio, Texas. Homero Zamorano, de 45 años, es señalado como el presunto conductor del llamado tráiler de la muerte. El otro señalado es identificado como Cristian Martínez, de 28 años, vinculado a Zamorano mediante una investigación al teléfono de este, donde se encontraron comunicaciones para coordinar el traslado de los migrantes. Vamos con otra información, porque estas 2 personas son acusadas formalmente de 4 cargos: conspiración para transportar migrantes de forma ilegal con resultado de muerte, transporte de extranjeros de forma ilegal con resultado de muerte, conspiración para transportar migrantes de forma ilegal que resultó en lesiones graves y puso vidas en peligro, transporte de extranjeros de forma ilegal que da esta situación también de las lesiones graves, y la pena máxima por estos delitos o estos cargos es la cadena perpetua o la pena de muerte. Será un juez federal que determinará la sentencia, y veremos entonces si son estos 4 delitos que ellos podrían estar enfrentando, pagando, o algunos ya no encajarían. Todo va a depender, por supuesto, de la evidencia, de la forma en la que también se haga el alegato y se presenten las pruebas para que estas personas sean sentenciadas por un juez federal. Vemos que probablemente el resultado lo podríamos ver este año, ¿no, licenciado? Porque sabemos que los juicios en Estados Unidos también son más rápidos comparando con Guatemala, por supuesto. Pues desde luego, en los Estados Unidos el sistema lo permite, es mucho más rápido, Sandy, pero aparte de que, vuelvo a insistir, ellos tienen los recursos, la tecnología suficiente como por aportar prueba técnica y científica al proceso de primer nivel. Y aparte de que estoy seguro y convencido que van a aparecer informantes, estoy convencido, y testigos. Claro, que eso va a ser importante también, pero para continuar con las investigaciones, porque Así es. Sin duda alguna este caso no se puede quedar con 2 capturas, porque no son 2 las personas que solamente operaban y que estuvieron a cargo de esta operación ilegal, donde se puso en riesgo a muchos migrantes y donde se causó la muerte de 53 migrantes de distintas nacionalidades. Entre ellos, recordemos, habían varios guatemaltecos, que no todos han sido repatriados, pero sabemos también que las familias están esperando una justicia que esperamos que pronto también se les pueda dar y que realmente se aplique la ley con todo su peso. Desde luego, yo estoy totalmente de acuerdo, y ojalá que este juicio se lleve a cabo lo más pronto posible, que se extiendan las investigaciones a México, Guatemala, Honduras, El Salvador, porque estas estructuras funcionan transnacionalmente, no funcionan única y exclusivamente en lo local. Esto es, en lo local lo único que hacen es captar los migrantes para los traslados respectivos. Por lo tanto, estoy convencido y seguro que los norteamericanos nos van a deparar sorpresas en los meses venideros. Así es, sin duda alguna, pero aquí también el punto es el apoyo que los países puedan dar. Yo sí quisiera hacer énfasis en eso, y también quiero conocer su postura sobre el tema, licenciado Clavería, porque el punto es, no es un problema únicamente de Estados Unidos. Si bien se registró esta masacre, esta tragedia en territorio norteamericano, sabemos que los países, por medio de sus consulados, también se pueden activar en cuanto al apoyo a las familias de quienes perdieron y quienes murieron entonces en este furgonazo, y también de las personas que resultaron con lesiones, que sabemos que están con una esperanza y también solicitando ciertas protecciones y garantías en Estados Unidos. Y aparte de esto, con cualquier información, porque imagínense ustedes que uno de los sobrevivientes guatemaltecos de esta tragedia pueda colaborar con información, pero no pueda estar viajando y esto haga una situación complicada para que pueda aportar en el caso. Aquí también se tiene que activar Guatemala y tiene que apoyar. ¿De qué forma entonces se le está dando seguimiento desde nuestro país? Eso va a ser muy importante. Déjeme decirle que yo estoy seguro que los norteamericanos ya tienen algún tipo de apoyo precisamente para eso, en caso de que surgieran informantes dentro de las mismas personas que
iban en el tráiler y ya cuentan con los recursos para llevarlos y traerlos, sin lugar a dudas. Yo siento que lo más importante es que nuestros países deben de colaborar fuertemente con las autoridades norteamericanas para proporcionarle la información que se tenga en Guatemala, en primer lugar, pero en segundo lugar, coordinar el trabajo en Mesoamérica para que efectivamente estas estructuras puedan ir siendo diezmadas, porque el precio que pagan los migrantes es sumamente alto y no es justo, porque muchas familias no solo pierden a sus seres queridos, sino que pierden su patrimonio, Sandy. Y en Guatemala las posibilidades de que el gobierno ayude a estas familias es cero. Así es muy poca, la verdad, la posibilidad que se pueda tener, mientras que la necesidad es todo lo contrario, es muy grande para estas familias, porque el motivo principal por las que varios de ellos viajaron, y lo conocemos ahora con los testimonios de las familias, cuando reciben los cuerpos, cuando relatan también su historia, porque también es importante ponerle rostro a esta tragedia. Y vemos entonces las condiciones en las que habitan, vemos las necesidades que hicieron que su ser querido pues tomara el riesgo de viajar de esta manera, pero nunca se imaginaron que lo iban a recibir de esta forma, en una caja, imagínense ustedes, en un ataúd. Por respeto a esas familias, por hacer justicia también y por la memoria de quienes perdieron la vida de esa forma tan cruel, es que verdad, fue una forma muy cruel en las que ellos fallecieron. Creo que sí, tienen que ser procesadas y condenadas estas personas y todos los que sean involucrados, porque sabemos que hay más, que probablemente en este momento están totalmente tranquilos, que están aumentando sus ganancias a costa de los sueños y las ilusiones de otras personas. Vamos finalizando con este análisis que es muy importante y que sin duda alguna le daremos, por supuesto, seguimiento para determinar y darle a conocer a usted cuál es el resultado del juicio contra estas dos personas por la tragedia en San Antonio, Texas. Vamos con otras informaciones porque le daremos a conocer acerca de un caso de extinción que el Ministerio Público entregó una finca ubicada en Vistahermosa, zona 5, inmovilizada al ex candidato Manuel Valdizón. Fue entregada a la Senaved. El 15 de febrero del 2018, la Fiscalía de Extinción de Dominios del Ministerio Público solicitó la inmovilización de varios bienes inmuebles relacionados con Manuel Antonio Valdizón Méndez, ex candidato a la presidencia. La solicitud se hizo al considerar que los bienes podían tener una procedencia ilegal. Este 21 de julio, la Fiscalía de Extinción de Dominio entregó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio una finca ubicada en la zona 15 de la ciudad capital. La Fiscalía de Extinción de Dominio entregó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, Senaved, una finca ubicada en Vistahermosa, zona 15, propiedad de una de las entidades vinculadas a Manuel Valdizón. El ente investigativo agregó que a través de la coordinación de los fiscales se permitió la devolución de los equipos de telecomunicaciones y transmisión a los propietarios con la finalidad de no vulnerar al derecho de libertad de prensa y a la libre emisión del pensamiento. Este inmueble forma parte de 7 fincas inmovilizadas que ya se encuentran bajo la administración de la Senaved. Y por ejemplo, un tema que hemos estado analizando es la prohibición de vender gasolina a aquellos que no hayan pagado su impuesto de circulación de vehículos, porque ¿cómo pueden circular si no tienen el permiso del Estado? El proyecto, que aún está en evaluación, podría incluir la solicitud del número de placas y notificar si el contribuyente ha incumplido con el pago. Como la factura FEL se conecta con la superintendencia de forma automática, podríamos verificar en cada venta de gasolina que ese vehículo tenga su impuesto pagado, y si no lo tiene el impuesto pagado, prohibir la venta de ese combustible. Como le digo, eso está en estudio. Estamos analizando si se requiere una ley o a través de algún sistema lo podemos lograr. Porque ya hay una prohibición de circular, ¿verdad? Un carro que no ha pagado o una moto que no ha pagado su impuesto de vehículos no puede circular en Guatemala. Por eso está la parte de recogerlos y llevarlos a un predio.
Así que la normativa ya existe. Pero, ¿eso podría impactar la recaudación al negarse la venta de combustible? Positivamente, porque todos tendrían que pagar el impuesto de circulación de vehículos. Es interesante, la verdad, analizar esta propuesta de ley que pues ya está estudiando la SAT. Sabemos que buscan aumentar también la carga tributaria en cuanto a las personas que pues no pagan el impuesto sobre circulación de vehículos, que buscan generar más ingresos para poder de esta manera pues financiar el presupuesto y poder tener los fondos correspondientes, porque sí, el impuesto sobre circulación de vehículos año con año hay muchos contribuyentes que no lo pagan. Pero ¿será acaso una medida oportuna que se puede tomar de esta forma, esta acción que está proponiendo la SAT, licenciado? ¿Qué le parece a usted esta propuesta? Que no vendan gasolina a las personas que no han pagado el impuesto de circulación. Yo creo que primero no creo que sería factible, porque el hecho de que yo eche combustible no está directamente relacionado con el no haber pagado mis impuestos. En todo caso, lo que sí pueden hacer es lo que ya planteó la persona que nos antecedió, que efectivamente se puedan recoger los vehículos cuando lo detiene a uno la policía municipal o la policía nacional, revisan que efectivamente no lleva su tarjeta de circulación y no ha pagado los impuestos de circulación respectivos, entonces sí se puede recoger el vehículo, poner a disposición de un predio, pedirle a la gente que vaya a pagar la multa respectiva y el impuesto de circulación y devolverle el vehículo. Pero que usted no puede echar combustible, por favor, es la primera vez en la vida que yo lo escucho. Creo que sería objeto de muchísimos amparos, porque no tiene ninguna relación propiamente con el hecho de no pagar el impuesto de circulación. Y yo creo que también está el tema de los controles. ¿Cómo van a controlar la situación? Porque, por ejemplo, bueno, para saber que alguien no pagó su impuesto, también va vinculado al NIT, ¿no? Hay personas que seamos realistas, que ni siquiera tienen NIT. Entonces, si va a ser obligatorio dar un número de NIT para ahora comprar el combustible, para poderlo cancelar, ¿cómo es que se va a controlar esta situación? Yo también lo veo un poco viable, sinceramente no sé de qué manera lo van a controlar, porque la SAT también ha demostrado que no tiene pues tanto control o tanto personal también para ver este tema. Pero le voy a poner su mismo ejemplo. Llego yo a una gasolinera que no he pagado mis impuestos. ¿Quién me va a decir a mí no le puedo servir combustible porque usted no ha pagado sus impuestos? Dejan de vender. Si el expendedor de combustible me pide la tarjeta de circulación, yo le digo, usted no tiene por qué pedírmela a mí, porque usted no es una autoridad. Usted no me puede pedir a mí la tarjeta de circulación. Usted me tiene que servir y pagar porque yo le voy a pagar por el combustible. O sea, no es tan simple. Esta es una propuesta de esas propuestas que uno se las saca como de la manga y que creen que pueden funcionar, porque yo hasta ahorita no sé de ningún otro país en donde hagan eso. No, yo creo que también la estrategia tiene que ir por otro lado, ¿no? Claro. Si bien es cierto, se tiene que hacer algo para que las personas, reducir ese número de personas que año con año no pagan el impuesto sobre circulación de vehículos y que es una constante, ¿no? Pero aquí también va a ser el papel de las policías municipales, claro, porque sí está pasando. Por ejemplo, cuando a usted lo detiene la policía y no ha cancelado su impuesto, le ponen una multa. Claro. Entonces también ahí es aumentar el trabajo y ver qué otras estrategias se pueden emplear para que obligar a las personas a que lo paguen. Y qué difícil, la verdad, porque sabemos que todos tenemos derechos aquí en el país, pero también tenemos obligaciones y una de ellas es pagar los impuestos, y que nos estén buscando la forma de obligarnos, casi que dicen, bueno, si no paga el impuesto de circulación se va a ir preso, entonces tal vez así lo pagan. Imagínense hasta dónde se puede llegar también para que las personas cumplan con su responsabilidad. No, yo sí creo que todo el mundo tiene que pagar sus impuestos, claro, Sandy, porque efectivamente algunos guatemaltecos que tienen motocicletas o que tienen vehículos no pagan los impuestos. Y esto, la verdad es que va en detrimento de la recaudación fiscal. Sí, que no llega a donde tiene que llegar, esos son otros 100 quetzales.
pero lo importante es que todos colaboremos con nuestros impuestos como sociedad para que podamos tener acceso a servicios, aunque sean mínimos. Pero yo sí creo que en el tema de los impuestos, si una persona no ha pagado el impuesto un año, como usted muy bien lo plantea, debería decir, bueno, usted se le retiene su carro, va a pagar su multa, va a pagar sus impuestos y se le devuelve su carro sin mayor trámite. Si usted ya pasó 2 o 3 años sin pagar los impuestos, usted se le decomisa su carro, se le retiene su carro, tiene que ir a pagar los impuestos de los 2 o 3 o 4 años que no ha pagado y una multa por cada año que usted no ha pagado. Es la única forma que tenemos para que la gente pueda pagar sus impuestos de circulación, que como usted perfectamente lo dice, es una obligación. Exactamente. Vamos a ir con unos datos para poder también pues ampliar y acompañar esta información en el análisis. Porque hay que tomar en cuenta que tiene hasta el 1 de agosto para pagar el impuesto sobre circulación de vehículos. La fecha límite era el 31 de julio, sin embargo, por ser domingo, la gestión se podrá realizar hasta el lunes sin ninguna multa. De no hacerlo a tiempo, ¿qué puede pasar? Pues preste atención porque la multa es del 100% sobre el valor del impuesto, aunque aplica descuento del 75% al realizar el pago voluntariamente. La SAT estima que el parque vehicular en Guatemala es de 4.475.000 vehículos, que incluye particulares, motocicletas y comerciales. Imagínense ustedes la cantidad, 4 millones. Vamos con otra información. Para darle ciertos detalles a usted, si no ha cancelado este impuesto, preste atención a estos datos, porque para hacer efectivo el pago del impuesto sobre circulación de vehículos, primero debe consultarse el monto a cancelar. Las personas pueden efectuar la consulta en el portal de la SAT. Posteriormente deben llenar el formulario de Declaraguate SAT 4091 y generar la boleta SAT 2000, la cual debe cancelarse en cualquiera de los bancos del país. Incluso ahora está la facilidad de hacerlo en línea. Además, el contribuyente, antes de realizar el pago del referido impuesto, debe estar solvente también de las multas por infracciones en materia de tránsito. Es importante imprimir y portar en todo momento el código que indica que su vehículo está solvente, porque también si usted lo paga pero no lo lleva impreso, también puede tener sus repercusiones si lo para la Policía Municipal de Tránsito. Vemos la verdad es de que ¿cómo se puede entonces cambiar esta situación y poder aumentar el número de contribuyentes que cumplen con el pago del impuesto sobre circulación de vehículos, cuando también sabemos, licenciado, por eso yo no me cuadra esta propuesta, que sabemos que al final tiene que llegar al Congreso, el Congreso la tendría que aprobar, pero también a la larga el Congreso ha permitido prórrogas sobre este pago. De hecho, hace una semana se propuso una prórroga para que llegara hasta octubre, para que tuvieran hasta octubre las personas para pagar su impuesto sobre circulación de vehículos. Entonces, vemos aquí que como que el interés del Congreso versus de la SAT, como que no va en una misma línea, ¿no? Porque son muy permisivos, probablemente. Yo creo que el problema radica en que un Congreso tiene que ser un organismo serio y entender que los intereses del país deben de prevalecer sobre los intereses propios. Porque usted no puede aprobar o improbar o prorrogar una ley simple y sencillamente pensando en una votación. Eso es un error. Eso es un error. Los congresos serios y responsables en cualquier lado del mundo actúan pensando en el país. Y yo creo que en esa línea, los tiempos en los que hay que pagar los impuestos de circulación no pueden ni deben de ser prorrogados. Los seguros para vehículos de transporte pesado, transporte extraurbano, transporte urbano, vehículos particulares, no pueden de un día para otro decir, ya no va. Es decir, aquí hay que pensar en la gente. Son temas muy álgidos, pero al final afectan gente. Yo creo que eso es lo más importante, Sandy. Sin duda alguna, por eso también va a ser importante el hecho que se pueda hacer una estrategia, poder cambiar la forma en la que se está entonces actuando para poder llamar la atención, crear conciencia en los contribuyentes, porque eso es lo que se tiene que hacer.
creo que también va a depender mucho de los resultados que se puedan tener en cuanto a la ejecución del presupuesto, porque también algunos dicen, ¿para qué voy a pagar los impuestos si no se están utilizando bien? Esa es una excusa principal que se da, pero también sabemos la responsabilidad también, porque a veces somos buenos para exigir, pero poco para cumplir. Pero también eso va con aquel dichito que siempre se han dicho, es que yo no pago los impuestos porque hay mucha corrupción. Bueno, pero si lo que hay que hacer es combatir la corrupción, pero la obligación como ciudadanos es pagar nuestros impuestos para lograr mantener la salud, la educación, la seguridad, con los resultados mínimos que hay, pero mantenerlos. Cerremos entonces el tema, veremos si finalmente se presenta de forma oficial este proyecto de ley y conocer los detalles que se puedan plantear al respecto y qué aceptación pueda tener o qué comentarios también puede generar, que de hecho ya está generando varios comentarios positivos y negativos. Vamos ahora con otra información. Hablaremos sobre el arribo de vacunas contra el COVID-19. Más de 500,000 de dosis ingresaron al país y serán destinadas especialmente para la vacunación de menores de edad. Con el propósito de que niños guatemaltecos de 6 a 11 años de edad completen o inicien su esquema de vacunación, el gobierno de Corea del Sur realizó una donación de 500.400 dosis de la vacuna Moderna. El cargamento del biológico arribó a Guatemala este jueves 21 de julio a primera hora y será distribuido a las 29 áreas de salud en todo el territorio nacional, para que luego puedan ser distribuidas a los más de 1.200 puestos de vacunación en todo el país. Algunos sectores de salud trabajarán en conjunto con el Ministerio de Educación para distribuir el biológico a los diferentes centros educativos y así aprovechar la cercanía que se tiene con grupos de estudiantes y sus padres de familia. Se conoció que aproximadamente 250.000 dosis serán utilizadas para la población que ya recibió la primera dosis y el resto se utilizará para que más niños se vacunen por primera vez. Según la Organización Mundial de la Salud, la efectividad de la vacuna es de más del 94% y es adecuada para utilizarlas en comunidades rurales y de difícil acceso, ya que necesita una temperatura entre los 2 y 8 grados para almacenarla. Se destaca que más de 6.400.000 personas cuentan con el esquema completo de vacunación. Estas reformas deben permitir una mayor participación ciudadana por medio del ejercicio de sus libertades y derechos políticos, así como facilitar las condiciones para que los guatemaltecos aporten de manera lícita y transparente a las causas políticas de su preferencia. Dichas reformas también deben estar encaminadas a permitir que los medios de comunicación cumplan de manera libre e independiente su labor informativa y que se permita pautar en ellos en condiciones más adecuadas la publicidad de los diferentes partidos políticos. Esto último permitirá que los ciudadanos conozcan mejor la oferta política, la contienda y por ende decidan mejor. 2. Deben garantizarse las condiciones de una amplia participación de distintos proyectos partidarios, cuidando que no se coarte la función de los políticos de discutir y debatir los temas de la agenda pública por el riesgo de que puedan ser señalados equivocadamente de campaña anticipada. 3. Es importante que, atendiendo a una buena práctica que se ha tenido en procesos electorales anteriores, se efectúe una auditoría del padrón electoral, permitiendo así depurar adecuadamente el registro de los ciudadanos aptos para votar. Y 4. Recomendamos hacer las previsiones necesarias por parte del Tribunal Supremo Electoral para formular con antelación las debidas invitaciones a misiones de observación internacional. Empezamos entonces con una de las preguntas que sin duda alguna es necesario plantearse cuando se habla de reformas a la ley electoral y de partidos políticos previo a las elecciones de 2023. ¿Da tiempo de que se pueda aprobar, elaborar, socializar, aprobar y poner en marcha si estamos ya a unos meses prácticamente de que pueda iniciarse pues todo el proceso de inscripciones y demás, ¿no?
Yo creo que el tiempo ya no da, pero creo que si en la Comisión Electoral y Partidos Políticos del Congreso de la República hay estudios previos de algunos anteproyectos de ley que se han presentado, que están directamente relacionados con las listas abiertas, o sea, que las personas aparezcan en fotografías, especialmente en el listado nacional, para que los guatemaltecos sepan por quién va a votar. Por ejemplo, el tema de la fiscalización por parte del Ministerio, por parte del Tribunal Supremo Electoral, a los recursos que entran a los partidos políticos y las multas impuestas. Creo que se pueden ir haciendo 3, 4 ajustes que posiblemente daría tiempo si hubiera voluntad política para hacerlo. Pero eso implica consensos dentro de los jefes de bloque para poder sacar adelante una segunda reforma que beneficie el proceso electoral en sí, como lo están planteando los señores del CACIF, porque efectivamente es muy importante que los guatemaltecos primero estén enterados y conozcan quiénes son los participantes a todo nivel, desde alcaldes, diputados y candidatos presidenciales, para que efectivamente su voto sea razonado y tomado de una manera con mayor libertad, pero con conocimiento. Así es, y vamos a ir directamente con estos datos de las propuestas que se han hecho y los puntos que se considera necesario poder reformar de la ley electoral y de partidos políticos. Hay diversas propuestas, de hecho, entre las que se encuentra el voto por medio de listas abiertas, la repartición de minorías, también auditar el padrón electoral y mejorar las misiones de observación. Son algunas de las propuestas que han sido presentadas al respecto. Entonces, vamos a ir planteando algunos puntos. Por ejemplo, voto por listas abiertas. ¿En qué consiste, licenciado, y en qué podría ayudar también en los procesos electorales? Ayuda muchísimo, Sandy, porque uno de los graves problemas que hemos tenido desde que se inicia la apertura de esta era democrática es que efectivamente no sabíamos por quién estábamos votando, ni para candidatos en el Estado Nacional ni distritales. Pero creo que solo con que se abra al Estado Nacional daría la oportunidad para que los guatemaltecos pudieran seleccionar por quién quieren votar. Porque el problema es que en términos generales, normalmente las personas que van en el Estado Nacional, esos candidatos en muchos de los casos son arrastrados por la candidatura presidencial y entonces resulta que 5, 6, 8 o 10 personas entran al Congreso de la República, pero no los conoce nadie más que el candidato presidencial, y los guatemaltecos simple y sencillamente después los ven en el Congreso. Votan a ciegas casi. Votan a ciegas. Es un voto a ciegas realmente es. Pero el punto es, bueno, da chance para el 2023 porque también se ha criticado, ¿no?, que podría ser como una lotería prácticamente presentar así, y la gente que se empape también de cómo va a funcionar, porque también después de aprobar una ley como reformas a la ley electoral y de partidos políticos, requiere que las personas estén completamente convencidas y seguras de lo que tratan estas reformas para que no tengan un efecto negativo, porque ya se presentó esta situación, que recordemos que cuando no hay reglas claras o no hay conocimiento sobre las modificaciones o no se tiene claro de por qué se hizo, en ocasiones también eso aumenta la cantidad de personas que deciden mejor no ir a las urnas. Pero usted tiene razón en algo. Mire, hay veces cuando se hacen algunas reformas a la ley electoral, los guatemaltecos en términos generales desconfiamos porque primero fueron aprobadas a la carrera y segundo, no dan los resultados deseados. Entonces, esto es bien complicado. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser sumamente debatidos los temas que se van a plantear para que efectivamente pueda mejorarse los puntos que han planteado los señores del CACIF. Yo en lo personal me inclinaría más por el tema de las listas abiertas, tanto para distritos como para la nacional. Y déjeme contarle algo. Cuando uno revisa, por ejemplo, los listados abiertos de las votaciones de España, es un libro. Es un libro. Entonces la gente tiene educación electoral, la gente
sigue a un partido político, tiene que tengan propuestas, es distinto. Veremos entonces si se toma en cuenta esta propuesta y este llamado que se hace para poder fortalecer la ley electoral y de partidos políticos previo a las elecciones, pero si es necesario que se vaya pensando, bueno, se realizan las elecciones, veamos qué fue lo que falló, qué es lo que necesita mejorarse e inmediatamente iniciar el diálogo, no a última hora, como siempre dejamos las cosas al final. Vamos a continuar ahora con otra información porque durante el último año la economía del país mostró un crecimiento superior al 8% a pesar de la situación que se ha dado con las condiciones de la pandemia. Las autoridades prevén un aumento en la materia de inversión para los próximos años. Prestemos atención entonces, ¿por qué indican esta situación? Hemos sido la economía más resiliente de la región, con un crecimiento del 8%, que es el mejor rendimiento en los últimos 44 años. Únicamente tuvimos una resta de 1.5 del PIB, por lo cual ese es un factor importante. En segunda instancia, 3.400 millones de inversión extranjera directa. Eso demuestra la confianza de todos los actores económicos. Hay que recordar también que por segundo año consecutivo el Fondo Monetario Internacional felicitó las políticas macroeconómicas y fiscales del gobierno. De igual manera, pues este año tuvimos la buena noticia de las 3 calificadoras más importantes, mejorar los condicionantes de riesgo país. El funcionario habló acerca de las políticas económicas del país y a la coordinación con el sector empresarial. Cada día vemos más países, cada día vemos empresas más grandes, sobre todo grandes fondos que están interesados en invertir. Por ejemplo, Mili con 2.2 billones, Yasaki que acaba de estar, que es una empresa líder a nivel mundial de Estados Unidos y Japón. Acabamos de recibir también a un jeque de los Emiratos, también recibimos al Fondo de Qatar, misiones comerciales continuas de la India, de Turquía. Pues sin duda lo que demuestra es que Guatemala, por la situación geográfica, estando cerca de Estados Unidos y México, por los condicionantes macroeconómicos, por la estabilidad política y sobre todo tener un gobierno que es pro empresa y pro desarrollo económico, pues nos ha situado como el país más atractivo para invertir. Finalmente, el ministro se refirió en torno a la noticia de que Antigua Guatemala será la sede del Foro Forbes el próximo 18 y 19 de octubre. Esperamos más de 800 empresarios y pues desde ya todos los inversionistas bienvenidos. Este es el mejor lugar para inversiones, es el lugar ideal para nearshoring. Hay un capital humano fantástico, hay pues un sector privado organizado que trabaja muy de cerca y de manera armoniosa con el sector público. Tenemos ya las leyes de competitividad y los mecanismos para atraer las inversiones. Así cerramos la parte de análisis de A la Medida. Quiero agradecer al licenciado Clavería por acompañarnos. Licenciado, lo esperamos mañana para seguir analizando estos temas que marcan la coyuntura nacional. Muchos a todos amigos en casa. Ya regresa Andrés Estrada para darle a conocer a ustedes lo que está pasando en el mundo. Regresamos enseguida.